Pues muchas gracias, muy buenos días. Quiero darle la bienvenida a un muy importante grupo de dirigentes, de representantes del Consejo Superior de Cooperativismo, que vienen hoy a invitación nuestra a denunciar una vez más la equivocada estrategia de desarrollo nacional que está implementando este gobierno, pero también los anteriores, y que se han empeñado, y eso lo quiero subrayar, en desaparecer al sector social de la economía. En el marco de las negociaciones de la reforma hacendaria, el gobierno federal y particularmente la Secretaría de Hacienda, pero también el grupo parlamentario del PRI en este Senado de la República, quiero recordar que asumieron ellos el compromiso de coadyuvar en la modificación del actual marco normativo para las cooperativas de ahorro y préstamo, avanzando, esa fue la propuesta, en modificaciones legales que le garantizaran un andamiaje jurídico acorde a su naturaleza y acorde también a sus necesidades. Una normatividad que, más que inhibir este sector, lo fortalezca y lo regule correctamente. Pero este acuerdo, hay que subrayarlo, no se ha honrado. A mí no me extraña, he convivido aquí 5 años, sé cómo se las gasta el gobierno federal. Pero no bajamos la guardia, porque quiero decir que incluso se ha intentado avanzar en sentido contrario. Es no solamente no cumplir con el compromiso, sino dar pasos para atrás, tratando precisamente de debilitar al sector de la economía social con la tristemente célebre ley FICREA. Y quiero aprovechar para decir a todos los cooperativistas del país, de verdad, que no están solos, por eso los hemos invitado. Porque así como frenamos la ley FICREA, en el Partido del Trabajo asumimos el inquebrantable compromiso de, primero, cumplir con la obligación del Estado de apoyar al fortalecimiento del sector social de la economía basado en la solidaridad y en la ayuda mutua. Pero también contemplar un esquema de regulación acorde al modelo de negocio de las cooperativas de ahorro y préstamo. Uno, que en lugar de ser restrictivo, incentive su crecimiento para contribuir al financiamiento de los sectores que más lo requieren y que son los que naturalmente atienden estas organizaciones. También tener un compromiso y tener un esquema de saneamiento y fortalecimiento para el sector cooperativo de ahorro y préstamo a fin de que pueda cumplir con la regulación que se proponga y que permita salvaguardar los ahorros y el patrimonio de sus socios. También poner en concordancia un esquema tributario acorde al modelo de negocio no lucrativo, lo subrayo, no lucrativo de estas organizaciones. También convertir al sector cooperativo de ahorro y préstamo en el brazo financiero del sector social y por ello en el dispersor natural de la banca de desarrollo. Queremos decir que falta poco, muy poco, para que México por fin, después de muchas décadas, tenga un gobierno progresista. Por eso estamos luchando, un gobierno democrático y con clara convicción social. Un gobierno que sí lo haga para las mayorías. Y por eso quiero subrayar, antes de darle la palabra a algunos de los cooperativistas que aquí nos acompañan, que así como detuvimos la ley FICREA, sabremos caminar juntos de la mano con el cooperativismo mexicano para transformar la realidad nacional. Con estas palabras introductorias, quiero pedirle a mis compañeros, compañeras de la Fuente, del Senado, poner mucha atención a lo que 5 compañeros representantes del sector tienen que plantear.
Y en primer lugar, le quiero ceder la palabra a José Guadalupe Armenta Martínez para que, en representación de su organización, pero también de todo el sector, arranque con su posicionamiento. Con el permiso de ustedes, señor senador, muchas gracias por la solidaridad que ha mostrado para la organización. Somos integrantes del Consejo Superior del Cooperativismo, que es el organismo que trabaja y que busca hacer una alianza con el Estado en relación a lo que es el sector social. Nosotros decimos que actualmente ha habido un fracaso en las políticas públicas para la inclusión financiera, además de la disminución de la pobreza. No han funcionado estos programas, pero es porque no han volteado a ver a las organizaciones del sector social, que somos generalmente las cooperativas, pero también participan organizaciones de trabajadores como los sindicatos, campesinos como son los ejidos, etcétera. Nosotros como Consejo Superior del Cooperativismo también participamos en la integración de la nueva central, senador, de obreros, de trabajadores, donde el sindicato del SME ha constituido una nueva cooperativa que es la LIF del Centro, donde ellos están haciendo un esfuerzo por iniciar un proceso productivo a través de toda la problemática que se les presentó. Contamos también con cooperativas muy representativas como es la Cooperativa Pascual, la Cooperativa Trado, Alianza Cooperativista Nacional, con Abasto, que ellos darán a conocer a ustedes cuál es la problemática que tienen ahorita. Esto nos lleva a tener un futuro incierto de lo que es el sector social, por eso venimos a hablar aquí al Senado. Nuevamente agradecer al senador Benjamín que nos haya abierto las puertas para platicar con ustedes de esta problemática y poder hacer una serie de propuestas que nos dé seguridad, que nos dé certeza y que podamos sacar a México de ser un país donde el 50% de sus habitantes son pobres. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente, de verdad es que ha habido un embate del gobierno federal para buscar acabar con el sector social. Por eso me honra mucho haber participado en la lucha para que esto se impida con Rafael Martínez de Alcona, a quien le cedo el uso de la palabra. Buenos días a todos. Como siempre, senador, también pues un agradecimiento de nuestra organización por el apoyo que siempre nos ha dado a este tipo de movimientos. Yo quisiera ser muy enfático en la problemática que está viviendo el sector cooperativo de ahorro y préstamo y comentarles de manera muy sucinta que las cooperativas de ahorro y préstamo en nuestro país se formaron hace 60 años cuando la banca comercial y la banca de desarrollo se alejaron totalmente de las clases más desprotegidas y el obrero, el campesino y la ama de casa reunieron sus pocos dineros y sus esfuerzos y dieron forma a estas organizaciones que son verdaderos monumentos al esfuerzo colectivo. Vienen operando desde prácticamente 60, 70 años y es una tristeza que en los últimos 30 años la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en especial la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se haya empeñado en tratar de homologar a organizaciones sin fines de lucro con organizaciones como los bancos y que durante estos 30 años, como también atinadamente lo decía el senador, se han hecho intentos de parte del mismo Congreso y de las organizaciones del sector para buscar marcos jurídicos adecuados y una y otra vez nos traiciona la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué lo digo esto? Porque este problema es un problema ancestral. Se habla que las cooperativas son irregulables, que no quieren estar supervisadas y eso es totalmente falso. El tema de fondo es que la ley que nos dio forma y figura es de 1994 y en esa ley, artículo 33, decía claramente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitiría las disposiciones de carácter general para regular y supervisar a las cooperativas, escuchando obviamente al movimiento, federaciones, confederaciones y Consejo Superior. Y eso no lo hizo, se hicieron bueyes literalmente en la Secretaría de Hacienda y esto dio pauta para que, esto fue en el 94 y fue hasta el 2001 que hizo, pero hizo una nueva ley, la Ley de Ahorro y Crédito Popular,
que nuevamente era una intentona por bancarizar a las cooperativas de ahorro y préstamo, sabiendo precisamente que son organizaciones del sector social y que obviamente conceptos como Basilea, que es para bancos con riesgo sistémico global, no tiene nada que ver. En esa misma ley de ahorro y crédito popular, también diputados lograron meter un transitorio donde se comprometía en ese entonces Hacienda y las cámaras a legislar en favor de las disposiciones para regular a organizaciones que son sin fines de lucro y que no son intermediarios financieros, y no cumplieron. Y esto dio la pauta para que nuestra organización metiera 48 amparos que finalmente ganamos, y que diera la pauta para una nueva ley, la LRASCAP, que se emitió el 13 de agosto del 2009. Esta ley, en el contenido, efectivamente es un verdadero poema para las cooperativas de ahorro y préstamo. Desgraciadamente, y lo digo esto porque la ley tiene rasgos generales y las disposiciones de carácter general se le dejaron nuevamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que volvió a repetir el mismo contenido regulatorio de las veces anteriores. Y es el tenor que hoy nos tiene con ustedes. Es increíble que en nuestro país a organizaciones donde precisamente nacieron como un movimiento, insisto, no como por decreto, y organizaciones que procuran el bienestar y que son un mecanismo de inclusión social antes que financiera, el gobierno simplemente se haya empeñado, obsesionado en tratar de ignorar tanto las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, donde le dice claramente que se tiene que legislar acorde a la naturaleza de estas organizaciones, donde hay acuerdos internacionales también como de la OIT y de la ONU, donde reconocen que las organizaciones del sector social no son con los mismos tintes que tienen los bancos y que tiene que regular también. Cuando nuestra misma Constitución también nos dice, pero más importante, aquí el senador con ustedes presente, él hizo un trabajo aproximadamente hace 3 años. Él hizo un cuestionamiento a Basilea y a la Reserva Federal de los Estados Unidos para que nos contestaran, tanto la Reserva Federal, si las cooperativas eran reguladas con tintes bancarios. La respuesta en su momento de la Reserva Federal de los Estados Unidos dice que ellos regulan a las cooperativas aparte de los bancos. Pero lo que nos contestó también Basilea fue sustancial. Al senador se le contestó en ese momento Basilea, que es quien emite la regulación bancaria, que en primera instancia sus disposiciones no son vinculatorias y no son coercitivas, y que de manera unilateral las escogen los gobiernos, pero que además él emitía regulación solamente para bancos con riesgo sistémico global, pero que las cooperativas no tienen nada que ver en esto. Y en ese mismo material que le mandaron al senador, estando en esa comisión permanente, también decían de la auditoría que se le había practicado a la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en ellos se establecía que la Comisión Nacional Bancaria de Valores estaba aplicando Basilea III precisamente a organizaciones del sector social. Esto, insisto, pues es tan ridículo como decirle a un pez que se trepe a un árbol. El problema no está en que el pez no pueda treparse al árbol, el problema está en exigirle algo que está muy distante de su naturaleza. De ese tamaño están las consecuencias. Bueno, aquí quiero hacer énfasis. Como esto no ha funcionado y se complicó con la reforma financiera, que ustedes pueden ver los resultados, hoy en día se presta menos porque el tema de la reforma financiera nunca se tomó en cuenta al sector social. Las consecuencias las estamos viendo. Aumentaron la regulación y por lo tanto el crédito, el préstamo simplemente no ha crecido, va disminuyendo. Y además atentando contra esas organizaciones, puesto que la administración de riesgos se hace sobre el fundamento de que se le preste solamente al que puede pagar, cuando aquí las organizaciones del sector social, si algo salió adelante en esto fue que juntó al ama de casa que tiene un chivo que llevaba a la cooperativa, el chivo, el sueldo del marido, pero que ella no era la sujeta de crédito, o el campesino que se dedica a la siembra de temporal, él era el sujeto, o el obrero que quería tener un emprendimiento pero no tenía garantías, pues fueron las cooperativas. Si estas reglas se le siguen imponiendo, pues evidentemente están sacando de contexto a las organizaciones y las están aniquilando. Aquí también además quisiera hacer énfasis en que la autoridad no solamente no cumplió, como dice el senador,
sino que además ha emprendido toda una campaña de desprestigio con estas organizaciones, a sabiendas que son gente humilde, que no tiene capacidad para defenderse de la misma manera que organizaciones muy caras. Y quiero hacer énfasis como por ejemplo el caso de don Eric, un presidente de la cooperativa 15 de agosto, que estuvo 9 meses en prisión, precisamente acusado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de que su cooperativa estaba captando de manera irregular. El juez determinó que no se podía tipificar ese delito y hoy les comunicamos que se ha presentado una demanda en la PGR, ante la PGR, a la Procuraduría Fiscal y a la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y hemos entablado también una demanda en el mismo órgano de control interno de la bancaria, porque no es posible que a gente humilde la hayan tenido en la cárcel y no se le haya podido tipificar un solo delito, pero por eso se le mandó a la cárcel de manera no literal. Pero además, la bancaria no cumplió, señores. La bancaria tenía la obligación de haber acatado las disposiciones de prórrogas y ella inició una campaña de opinión de delitos mucho antes de que éstas terminaran. Finalmente, quisiera hacer énfasis en que otros países están dando muestras de esta situación de tratarla de arreglar. El tema está de fondo. Las cooperativas de ahorro y préstamo no están rehuyendo a la regulación y a la supervisión. Esto tiene que ser acorde a su naturaleza y lo que se está tratando es de presentar un proyecto acorde a esto. Esto es básicamente lo que yo quisiera comentarles y agradezco su atención. Muy amables. Le cedemos la palabra a Manuel de la Rosa de Conabasto. Muchas gracias. Esto es para hacer entrega al señor senador don Benjamín Robles de nuestro proyecto del Consejo Superior del Cooperativismo, nuestro proyecto de Ley General de Sociedades Cooperativas. Este proyecto está basado en la convicción de que en realidad existen dos tipos de sociedades. Unas sociedades dedicadas al capital, a la obtención de ganancias, y otro tipo de sociedades que están establecidas por la gente y para su bienestar. Este es bajo el principio de esfuerzo propio y ayuda mutua. ¿Qué es lo que contiene, pues, este proyecto de ley? Este proyecto de ley comienza con unas disposiciones generales en las cuales básicamente establecemos esas diferencias entre lo que se ha denominado el sector cooperativo y el resto de las sociedades mercantiles comunes. Normalmente se nos dice que si no es alguien del gobierno es iniciativa privada y no, todos vivimos de nuestro trabajo y por lo tanto somos sector social, un sector social que, dicho sea de paso y muy conservadoramente, emplea al 90% de la población nacional. Después de esto viene algo que es fundamental, es decir, establecer las competencias entre las jurisdicciones federal, local y municipal en materia cooperativa. Después tenemos todo lo que es el establecimiento del sector privado de esta economía social, las características y desarrollo de todas las sociedades cooperativas. Punto importante, tienen los organismos cooperativos y sobre todo algo que es fundamental, la forma de organizarse en sociedades mutuales que por primera vez en este tipo de cooperativas se establecen para permitir la asociación de las propias sociedades del sector social para generar proyectos productivos autofinanciables. Finalmente tenemos lo que sería el procedimiento, que sería diferente, puesto que todo está basado en el derecho comercial y ahora ya no podemos estar estableciendo que para la gente que vive de su trabajo vamos a tener las reglas del procedimiento mercantil. Sea pues, agradecemos mucho su presencia, hacemos entrega al señor senador con este texto y pues pidiéndole dentro de las funciones constitucionales proceda como
se establece y muy agradecidos. Muchas gracias. Escuchemos de la cooperativa Trabajadores Pascual a Salvador Torres Cisneros. Pues muchas gracias, senador. Muchas gracias a los medios, también a los cooperativistas que nos acompañan. Yo quiero mencionar que el sector social de la economía no es un sector inventado, es un sector que está establecido en la Constitución. En el artículo 25 de nuestra Constitución, donde se le da relevancia ahí, en el documento magno. En la práctica ya no está siendo así. En la práctica hoy sabemos que se entrega todo a la iniciativa privada, pero no solamente eso, sino que a los extranjeros. La economía social y solidaria busca que los trabajadores, el pueblo, pueda tener una unidad económica, ya sea de ahorro y préstamo, ya sea de consumo, ya sea de producción, en todos los ámbitos de la economía. De tal forma que hoy en día no solamente la estamos promoviendo porque querramos, sino porque hemos encontrado que es la opción, la alternativa de los pueblos para generar su empleo, un empleo digno para todos los ciudadanos. Yo voy a referirme a la necesidad que tenemos de un marco tributario que favorezca el pleno desarrollo de nuestras sociedades, que no haya acosamiento, sobre todo, que no haya acosamiento a ninguno de los elementos de nuestros sectores. En el caso de las cooperativas de producción, hoy en día, y esto les va a interesar hasta la iniciativa privada, porque se han inventado un concepto en Hacienda, en el SAT, para hacer las auditorías, no solamente para el sector social, sino para todos, donde hoy ya no es suficiente con que se presente la factura fiscal, los comprobantes fiscales, reunir los requisitos del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Hoy tienen un concepto por ahí que le llaman materialidad, y ese concepto significa que pueden incursionar en documentos internos, en documentos que no son fiscales, pero no solo eso, sino que se presentan, y como no está en ley, entra la subjetividad y el libre criterio de los auditores, de tal forma que si se presentan documentos no son suficientes, como es el caso que está sucediendo en la cooperativa Pascual. Se presentan documentos y para la autoridad no son suficientes. De ahí que hay una incertidumbre en esta parte, y creo que todos los sectores productivos están buscando, en todas las cámaras que yo lo sepa, están buscando la certidumbre jurídica, y de esa manera también la necesitamos en el sector social de la economía. Por eso me parece muy importante que el día de hoy el senador Benjamín Robles esté citando a esta reunión, porque urge ver todos estos aspectos para que el desarrollo del sector social de la economía sea una verdadera opción, alternativa para el empleo de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, senador. Muchas gracias. Cierra Margarita Muciño, de la cooperativa de la Montaña de Guerrero. Buenos días. Buenos días a todos. Nosotros, los campesinos, yo trabajo y opero con una red del México profundo, precisamente de donde nació la economía social y solidaria, del México profundo, de las etnias y de las poblaciones indígenas. De ahí nació la economía social y solidaria. Ahí es donde nosotros hemos aprendido lo que realmente es solidaridad, lo que realmente es democracia. ¿Y saben qué? Nos sentimos tan excluidos de las leyes, del trabajo, de
del apoyo y del impulso que deberían de tener los compañeros campesinos, los compañeros indígenas, ellos que de veras nos enseñan qué significa la economía social y solidaria. No existen allá. Allá nos vemos tan alejados de todo esto. Hemos intentado organizarnos como una red agroecológica para incidir fundamentalmente en la recuperación del medio ambiente. Hemos intentado organizarnos para económicamente sostenernos como pueblos indígenas en las comunidades. No es posible. Ha sido muy difícil. Yo tengo 40 años trabajando con comunidades indígenas y ha sido muy difícil y cada vez más. Nuestra red constituía 1,800 productores agroecológicos comercializando productos como frijol, amaranto, miel. Cada vez somos menos. Pero ¿saben qué? Está creciendo terriblemente la siembra de enervantes. Toda nuestra gente, al verse excluida ante esto, ¿verdad?, se está dedicando a sembrar enervantes. Un kilo de frijol se lo pagamos a 14 pesos a un compañero, cuando el gramo de amapola, de goma de amapola, cuesta 17, 24 y hasta 30 pesos. Nada más dense cuenta, ¿para dónde se va a ir el pueblo indígena? ¿Y qué creen que va a pasar? Va a pasar que se va a desaparecer el frijolito, va a desaparecer el maíz, va a desaparecer la calabaza. Entonces yo quisiera que en estos términos, en esta ley, seamos incluidos los campesinos, los pueblos indígenas. Estos pueblos son los que realmente tienen el conocimiento y tienen la capacidad para transformar un país tan grande como el nuestro. Muchas gracias. Pues gracias, Margarita, y gracias a nuestros amigos de La Fuente. Ha quedado claro, ya tienen ustedes conocimiento de que en estos próximos días habremos de presentar esta iniciativa de Ley General de Sociedades Cooperativas. Es una respuesta al embate del gobierno que busca acabar con el sector social de la economía, con todos los agravantes que esto significa y que aquí han escuchado. Les reitero, no están solos, lo digo no solamente en mi calidad de senador de la República, sino como miembro de la dirigencia nacional del Partido del Trabajo. Hay mucho camino que recorrer y no vamos a dejarlos solos. Si hubiese alguna pregunta para mis amigos, si no fuese así, les agradecemos mucho la atención que han tenido para este tema tan trascendental. Muchas gracias y bienvenidos otra vez al Senado.